Celine, you're okay. You're okay, Celine. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del lujo, las sonrisas perfectas y los aplausos interminables, mientras el mundo los ve brillar en escenarios y alfombras rojas? 25 famosos libran en silencio la batalla más dura de sus vidas. Enfermedades incurables, diagnósticos devastadores y una cuenta regresiva que no perdona. Hoy la fama no los protege. Hoy el cuerpo les pasa factura y la muerte ya no parece tan lejana. Pilar Montenegro. Hubo un tiempo en que Pilar Montenegro parecía intocable. Bella, carismática, sensual, una de las figuras más deslumbrantes surgidas de Garibaldi. Su sonrisa iluminaba escenarios y su imagen representaba juventud eterna. Nadie imaginaba que mientras el público aplaudía su cuerpo, ya estaba comenzando a traicionarla en silencio. A inicios de los años 2000, Pilar empezó a enfrentar a un enemigo invisible y cruel, la ataxia, una enfermedad neurodegenerativa que poco a poco le fue robando lo más básico. Primero el equilibrio, luego la fuerza, después la capacidad de caminar y hablar con normalidad. Lo que para cualquiera es rutina para ella, se convirtió en una lucha diaria imposible de ganar. La decisión más dura no fue médica, sino emocional. Pilar eligió desaparecer. No soportaba la idea de que el público la viera frágil, distinta, vulnerable. Para alguien que había sido símbolo de belleza y perfección, exponerse, enferma frente a las cámaras, era un golpe insoportable. Así, sin despedidas ni explicaciones claras, se alejó de los reflectores que un día la hicieron brillar. Pero el silencio no la protegió. Al contrario, dio paso a rumores despiadados. Algunos medios aseguraban que sus caídas en el escenario eran producto del alcohol, acusaciones que la destrozaron profundamente. Pocos sabían que su enfermedad era hereditaria y que su propio padre había padecido el mismo mal. Pilar cargaba con un destino escrito en la sangre, mientras el mundo prefería juzgarla sin piedad. El golpe más fuerte llegó cuando antiguos compañeros de Garibaldi lograron visitarla. Según se supo, varios rompieron en llanto al verla. Apenas podía hablar. Dependía de una silla de ruedas. Aquella imagen confirmó lo que muchos se negaban a aceptar: la Pilar que el público conoció ya no existía. La última vez que se le vio en público fue precisamente así, sentada frágil en silencio. Esa imagen estremeció a todos. Hoy, Pilar Montenegro vive completamente alejada de los medios. No piensa regresar. No quiere que su recuerdo se mezcle con la enfermedad. Prefiere que el público conserve la imagen de aquella mujer llena de vida, aunque eso signifique enfrentar su dolor en soledad. Sumida en el aislamiento, espera en silencio el paso del tiempo lejos de los aplausos. Su historia no es solo la caída de una estrella. Es el retrato brutal de cómo la fama no protege del destino, y de cómo a veces el mayor acto de dignidad es desaparecer antes de que el mundo te vea romperte. Yolanda Andrade. Yolanda Andrade fue sinónimo de irreverencia, carácter fuerte y una lengua sin filtros. Una mujer que jamás pidió permiso para decir lo que pensaba. Pero hoy la vida la obligó a enfrentar una verdad brutal, una de esas que no admiten maquillaje ni sarcasmo. Yolanda libra una batalla silenciosa contra la esclerosis múltiple y una aneurisma cerebral, dos diagnósticos que cambiaron su existencia para siempre. Todo comenzó con señales aparentemente inofensivas, dolores de cabeza intensos, molestias en un ojo, cansancio extremo. Nadie imaginó que aquello sería el inicio de una pesadilla. Con el tiempo llegaron la pérdida de fuerza, las dificultades para hablar, y el golpe más devastador, su visión comenzó a desaparecer. Los médicos fueron fríos, implacables. Le dijeron que no había cura, y que en el peor de los escenarios, su expectativa de vida podría reducirse a solo 5 años. Fue la propia Yolanda quien decidió contarlo públicamente. Sin dramatismos exagerados, pero con la voz quebrada, confesó que estaba enfrentando enfermedades degenerativas e incurables. Aún así, dejó claro que no piensa rendirse. Ha dicho que seguirá de pie trabajando y viviendo,
mientras el cuerpo se lo permita, exprimiendo cada minuto que le quede. Sin embargo, las cámaras no mienten. En sus apariciones más recientes, se le ha visto frágil, con dificultades para articular palabras y apoyándose en un caminador que se ha convertido en su compañero inseparable. La mujer fuerte de antes ahora lucha contra su propio cuerpo en una carrera contrarreloj que no da tregua. Como si la enfermedad no fuera suficiente, su historia se ha visto rodeada de polémica. Los rumores sobre supuestas prácticas de brujería y ciencias ocultas surgieron tras su confesión de una relación sentimental pasada con Verónica Castro. Algunos llegaron incluso a insinuar que Yolanda habría sido víctima de un trabajo espiritual que la enfermó. Nadie ha podido probar nada, pero la sombra quedó ahí alimentando el misterio y el morbo. Hoy, Yolanda Andrade enfrenta enemigos invisibles y despiadados. La ciencia, el tiempo y su propio cuerpo parecen jugar en su contra. Ella misma lo ha dicho, el reloj avanza. Y mientras algunos buscan explicaciones sobrenaturales, la realidad es mucho más cruda. Esta es la historia de una mujer que, aun sabiendo que el final podría estar cerca, se niega a vivir de rodillas. Una confesión que heló a sus seguidores y convirtió su vida en un drama real tan intenso que ningún guión de televisión podría igualar. Eduardo Yáñez. Durante años, Eduardo Yáñez fue la imagen del hombre indestructible, el galán explosivo, fuerte, dominante al que nada parecía doblegar. En la pantalla imponía respeto. Fuera de ella cultivó la fama de carácter duro y temperamento impredecible. Por eso lo que hoy se murmura a su alrededor resulta tan inquietante. Un rumor que corre en voz baja pero cada vez con más fuerza: Parkinson. Todo comenzó como un susurro incómodo. Un supuesto amigo cercano habló con la revista TV Notas y aseguró que el actor estaba enfermo. En su momento muchos lo tomaron como un simple chisme, pero el rumor no desapareció. Se quedó, esperó, y terminó explotando cuando su exabogada Mariana Gutiérrez decidió hablar en medio de una demanda por violencia de género. En plena batalla legal abrió una puerta que ya no pudo cerrarse. Mariana afirmó sin titubeos que Eduardo presentaba síntomas claros de Parkinson. Reveló que durante su cercanía con él, fue ella quien pagó tratamientos y medicamentos, intentando frenar lo inevitable. Además, aseguró que el actor sufre graves problemas en la columna y las rodillas, un deterioro físico que lo tendría mucho más frágil de lo que muestra ante las cámaras. Su frase fue contundente: ya basta de que las mujeres nos callemos. Para algunos valentía, para otros venganza. La duda quedó sembrada. Desde entonces, cada gesto del actor es observado con lupa. Poco después fue captado entrando a una iglesia cristiana. Cuando una reportera le preguntó el motivo, Yáñez reaccionó con una furia desmedida. Gritos, insultos, una explosión que dejó a todos en shock. Las versiones no tardaron en circular. No fue por curiosidad, sino a pedir oración por su salud. Dicen que está asustado, que busca a Dios, que teme que su cuerpo lo esté traicionando. En entrevistas recientes, algunos aseguran haber notado temblores, rigidez, movimientos involuntarios. Detalles pequeños pero imposibles de ignorar cuando la palabra Parkinson ya flota en el aire. El silencio del actor y sus reacciones explosivas solo alimentan la sospecha. Hoy la pregunta sigue sin respuesta. ¿Estamos ante una acusación usada como arma en una guerra legal o frente a una verdad dolorosa que Eduardo Yáñez ha intentado ocultar hasta el final? Si el rumor es cierto, no sería un escándalo más, sino la caída silenciosa de un hombre que pasó la vida interpretando al invencible, mientras quizás su cuerpo empezaba a rendirse. Deja un amén si deseas que logren superar la enfermedad. Fernando del Rincón. Pocas veces el rostro que informa las tragedias del mundo se convierte en protagonista de una historia igual de inquietante. Fernando del Rincón, referente del periodismo en CNN, ha construido su carrera desde la firmeza, la credibilidad y el control absoluto frente a la cámara.
Sin embargo, lejos del set, su vida ha estado marcada por una sucesión de diagnósticos que transformaron su existencia en una lucha constante contra la fragilidad humana. El primer golpe llegó con un enemigo implacable, cáncer de vejiga, una batalla dura que logró superar y que muchos creyeron cerrada para siempre. Pero el alivio fue temporal. Años después, su cuerpo volvió a fallar de forma brutal, cuando una grave complicación en el colon lo llevó al borde de la muerte. Un agujero en los intestinos, producto de una diverticulitis severa, obligó a una cirugía de emergencia. Los médicos no dejaron espacio para el optimismo, sobrevivió por muy poco. Fue el propio Fernando quien anunció que se sometería a una operación delicada, convirtiendo por un instante al periodista en noticia. Logró salir adelante, pero desde entonces los rumores no se han detenido. Versiones cercanas aseguran que el cáncer podría haber regresado y que su salud sigue siendo frágil, librando una batalla silenciosa que no da tregua. Lo que más inquieta es su hermetismo. Cada vez que el tema surge en entrevistas, Fernando evade, minimiza, guarda silencio. Esa reserva ha alimentado la sospecha de que hay más de lo que se dice públicamente. Algunos incluso señalan que el desgaste físico y emocional habría impactado su vida personal, contribuyendo al quiebre de su matrimonio con Carmen Dominici, una relación que terminó en medio de tensiones y dolor. Hoy, Fernando del Rincón continúa frente a las cámaras con la misma voz firme, narrando crisis, guerras y catástrofes ajenas. Pero detrás del teleprompter se desarrolla un noticiero mucho más oscuro, el de un hombre que enfrenta su propia vulnerabilidad, consciente de que la siguiente noticia podría ser sobre él mismo. La pregunta queda suspendida en el aire, incómoda e inevitable. ¿Volverá a vencer esta guerra silenciosa? ¿O será la enfermedad la que escriba el último titular de su historia? Chayno Miranda. La historia de Chayno Miranda no comenzó con un escándalo ni con excesos, sino con algo que parecía inofensivo, una infección por COVID-19. Cuando el mundo entero temía al virus, nadie imaginó que para él lo peor vendría después. Superó el contagio, sí, pero su cuerpo jamás volvió a ser el mismo. Al principio fueron señales leves, un hormigueo extraño en los pies, una sensación de entumecimiento que iba y venía. Luego llegaron los dolores cada vez más intensos, más frecuentes, más insoportables. En cuestión de meses, lo que parecía una molestia pasajera se transformó en una pesadilla médica. El diagnóstico cayó como una sentencia: neuropatía periférica en estado avanzado. La enfermedad avanzó sin piedad. Chayno comenzó a perder movilidad hasta quedar prácticamente paralizado. Los dolores eran tan intensos que aparecían cada 15 minutos como descargas eléctricas recorriendo su cuerpo. En uno de los episodios más dramáticos, un calambre brutal lo hizo caer de la cama, dejándolo inmóvil. Ese momento marcó un antes y un después. Fue hospitalizado de urgencia y su vida cambió para siempre. El cantante confesó que llegó a pensar que jamás volvería a caminar. El miedo no era solo físico, era existencial. Perder la movilidad significaba perder el escenario, la música, la identidad. La depresión se apoderó de él. Hubo días en los que tuvo que aprender de nuevo a bañarse, a moverse, a depender de otros. Para alguien que llenaba estadios, la humillación emocional fue devastadora. Desde entonces, Chayno vive inmerso en un proceso de rehabilitación extremo. Terapias de equilibrio, coordinación, pesas, electroestimulación. Cada pequeño avance es una victoria, pero también un recordatorio de lo lejos que cayó. Los médicos hablan de mejoría posible, pero advierten que el camino es largo, doloroso y sin garantías. Hoy el artista, que antes encendía multitudes, lucha en silencio por algo que muchos dan por hecho: volver a caminar con firmeza. Su batalla ya no se mide en aplausos ni en canciones, sino en pasos, en resistencia y en voluntad. La historia de Chayno Miranda no es la de una caída por fama o exceso, sino la de un cuerpo traicionado por la enfermedad y un hombre que se niega a rendirse, porque a veces el escenario más duro no tiene luces, y la ovación más importante es simplemente lograr ponerse de pie otra vez. Maribel Guardia.
Hablar de Maribel Guardia es hablar de belleza eterna, disciplina y una sonrisa que parece no romperse jamás. A sus más de 6 décadas de vida sigue apareciendo ante las cámaras con una energía que desafía al tiempo. Pero detrás de esa imagen impecable, existe una historia mucho más compleja, marcada por una batalla silenciosa que pocos conocen en su totalidad. Desde hace años, Maribel vive con disautonomía, un trastorno del sistema nervioso que afecta el funcionamiento normal del cuerpo. Esta condición le impide incluso algo tan básico como beber agua con libertad, ya que su organismo no procesa el sodio de manera convencional. Por esta razón, debe someterse a controles médicos constantes, vivir con disciplina extrema y escuchar cada señal de su cuerpo como si fuera una alarma. Sin embargo, en tiempos recientes, un rumor mucho más oscuro comenzó a rodearla. La supuesta posibilidad de que padeciera leucemia encendió las redes sociales y sembró el pánico entre sus seguidores. El comentario surgió tras notarse una evidente pérdida de peso y cambios físicos que no pasaron desapercibidos. La especulación creció aún más cuando algunos aseguraron que un médico le habría confirmado un diagnóstico devastador. La versión fue difundida en un canal de YouTube dedicado al espectáculo y bastó para desatar una tormenta mediática. Maribel tuvo que salir públicamente a desmentirlo todo. Con firmeza, aseguró que se encuentra maravillosamente bien, que se realiza estudios médicos exhaustivos cada año y que todos los resultados han sido normales. Su esposo respaldó sus palabras intentando apagar el incendio. Pero la duda ya estaba sembrada, porque el mundo del espectáculo ha enseñado una y otra vez que muchas verdades se niegan antes de confirmarse. Y a esta incertidumbre se suma una herida imposible de ignorar: la muerte de su hijo, Julián Figueroa. Un golpe emocional devastador, que según algunos habría afectado profundamente su salud y su fortaleza física. Hoy, Maribel Guardia continúa trabajando sonriendo y mostrándose fuerte frente al público. Pero entre aplausos y declaraciones tranquilizadoras, persiste una pregunta incómoda que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Se trata solo de rumores crueles, alimentados por el morbo, o existe una verdad dolorosa que aún no puede salir a la luz? Por ahora, Maribel sigue en pie, aferrada a la vida, al trabajo y a la fe. Una mujer que ha aprendido a resistir en silencio, demostrando que incluso las sonrisas más brillantes pueden ocultar batallas que no se libran frente a las cámaras. Celine Dion. Para millones de personas en el mundo, Celine Dion no es solo una cantante. Es una voz que marcó generaciones, una presencia capaz de erizar la piel con una sola nota. Nadie imaginó que esa mujer, dueña de uno de los instrumentos vocales más poderosos de la historia, estaría enfrentando una batalla que amenaza con arrebatarle precisamente aquello que la define. La noticia cayó como un golpe seco en 2022. Con lágrimas en los ojos, Celine confesó que padecía el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune, extremadamente raro. Una enfermedad implacable que provoca rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos, capaces de paralizar el cuerpo sin previo aviso. No era un mal pasajero, no tenía cura, y avanzaba sin pedir permiso. Desde entonces, su vida cambió radicalmente. La rigidez comenzó a afectar su capacidad para moverse, para controlar su cuerpo, y lo más devastador, para cantar. Cada espasmo era una amenaza directa a su voz. Cada día una incertidumbre. Con el corazón roto, se vio obligada a cancelar todas sus giras y presentaciones, dejando un vacío enorme en la industria musical y en millones de fans que esperaban verla de nuevo en el escenario. Durante meses, el silencio la envolvió. Muchos temieron lo peor. Pero en 2024, contra todo pronóstico, ocurrió algo que nadie esperaba. En la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, Celine Dion reapareció. Visiblemente frágil, sí, pero con una fuerza emocional devastadora. Aquella noche no solo cantó, resistió. Demostró que aunque su cuerpo la traicione, su espíritu sigue intacto. Ese mismo año, el documental I Am Celine Dion mostró al mundo la cara más cruda de su lucha. Días de dolor, terapias extenuantes,
episodios en los que el cuerpo se le endurece hasta el límite. Escenas que revelan el precio real de seguir aferrada a su pasión. Celine no pelea por fama. Pelea por no perder su voz, por no perderse a sí misma. Hoy, a sus 56 años, la enfermedad sigue ahí sin tregua. Pero también sigue su determinación. Celine Dion insiste en que trabaja cada día para reconstruir su voz, con la esperanza de volver a cantar para quienes la han acompañado toda la vida. Su historia ya no es solo la de una estrella, sino la de una mujer que se niega a rendirse frente a un cuerpo que se endurece, mientras su alma sigue cantando. Susana Zabaleta. En un mundo donde muchos prefieren callar, Susana Zabaleta decidió hablar, no desde la victimización ni desde el drama fácil, sino desde una franqueza que incomoda. Su revelación sacudió al público. Padeció cáncer de ganglios, una enfermedad silenciosa y peligrosa que la obligó a enfrentarse cara a cara con la posibilidad real de la muerte. El diagnóstico no fue leve ni pasajero. Susana tuvo que someterse a quimioterapias agresivas, tratamientos que desgastan el cuerpo y ponen a prueba la mente. Durante meses, su vida giró en torno a hospitales médicos y resultados inciertos. Afortunadamente, el tratamiento funcionó y su estado de salud mejoró de manera significativa. Hoy, permanece bajo estricta observación médica. Los especialistas han sido claros: si logra pasar 5 años sin recaídas, podrá considerarse libre del cáncer. Hasta entonces, la amenaza sigue latente, pero esa no ha sido su única batalla. Desde hace años, Susana convive con la fibromialgia, un trastorno crónico que provoca dolores intensos y constantes en músculos y articulaciones. Un padecimiento invisible e incomprendido que consume energía y paciencia. Aún así, ella se niega a convertir el dolor en espectáculo. No me gusta quejarme, ha dicho con dureza, dejando claro que la debilidad no forma parte de su discurso. Lejos de hundirse, la enfermedad transformó su manera de vivir. Susana decidió no postergarse más, no callarse, no reprimirse. Confesó sin tapujos que mantiene una relación con un hombre mucho más joven, no como provocación, sino como una declaración de principios. La vida es ahora. Mañana no está garantizado. Para ella, la ansiedad y la depresión son venenos que empeoran cualquier diagnóstico. Por eso eligió el placer, la risa, el amor y el escenario como armas de resistencia. Sigue trabajando, cantando, actuando, enfrentando críticas sin pedir perdón. La historia de Susana Zabaleta no es la de una mujer derrotada por la enfermedad. Es la de alguien que, tras mirar de frente al cáncer y al dolor crónico, tomó una decisión radical: vivir intensamente, incluso con miedo, incluso con dolor. Porque cuando el tiempo se vuelve incierto, cada minuto cuenta, y ella no piensa desperdiciar ninguno. Si la historia de hoy tocó tu corazón, comenta uno. Bruce Willis. Durante décadas, Bruce Willis fue el rostro del hombre indestructible, el policía que nunca se rendía, el héroe que sobrevivía a explosiones, disparos y finales imposibles. En el cine siempre salía victorioso, pero la vida real le tenía preparada una batalla que ningún guión pudo anticipar y que ningún músculo podía ganar. Todo comenzó de forma silenciosa. Pequeños errores al hablar, olvidos extraños, dificultades para seguir diálogos. Al principio se intentó minimizar: estrés, cansancio, exceso de trabajo. Pero la verdad era mucho más cruel. En 2022, su familia confirmó el diagnóstico que lo cambió todo: demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa rara y devastadora que afecta el lenguaje, la personalidad y el comportamiento. No tiene cura, no se detiene, solo avanza. La noticia obligó a Bruce Willis a retirarse definitivamente del cine, cerrando de golpe una de las carreras más icónicas de Hollywood. Para un actor cuya voz y presencia lo eran todo, perder la capacidad de comunicarse fue un golpe brutal. Poco a poco, el hombre que dominaba la pantalla comenzó a desaparecer ante los ojos del mundo. Pero si algo ha conmovido profundamente al público, es lo que ocurrió después. Frente a la tragedia, su familia se unió como pocas veces se ha visto. Demi Moore, su exesposa, y Emma Heming, su esposa actual,
dejaron de lado cualquier diferencia para formar un solo frente. Juntas, junto a sus hijas, decidieron acompañarlo, cuidarlo y protegerlo en esta etapa dolorosa. Un acto de amor que pocos esperaban y que habló más fuerte que cualquier premio o taquilla. Hoy, Bruce Willis ya no concede entrevistas ni aparece en alfombras rojas. Su mundo se ha reducido a la intimidad del hogar, a los recuerdos que aún logra conservar y al cariño constante de quienes lo rodean. Hay días en los que reconoce a todos, otros en los que la confusión gana terreno. La enfermedad no avisa, solo arrebata. La historia de Bruce Willis ya no es la de un actor de acción, sino la de un hombre enfrentando la pérdida gradual de sí mismo. Y paradójicamente, en esa fragilidad, ha dejado su mensaje más poderoso. Incluso cuando la mente se apaga, el amor permanece. Incluso cuando el héroe cae, la grandeza puede revelarse en el silencio, en el cuidado y en la unión. Jorge Ortiz de Pinedo. Pocas ironías son tan crueles como esta. Jorge Ortiz de Pinedo, uno de los comediantes más queridos de México, ha pasado los últimos años enfrentando una realidad donde la risa dejó de ser refugio. El hombre que llenó hogares de carcajadas, hoy libra una batalla constante contra su propio cuerpo, una lucha que no da tregua y que avanza en silencio. El enemigo principal tiene nombre y peso: cáncer de pulmón. Producto de décadas de tabaquismo, la enfermedad avanzó sin avisar hasta volverse devastadora. Los médicos no tuvieron opción. Tuvieron que extirparle lóbulos de ambos pulmones, condenándolo a depender de un tanque de oxígeno para poder respirar. Una imagen dura, casi imposible de asimilar para quienes lo recuerdan caminando con energía sobre el escenario. Pero el cáncer no llegó solo. A esto se sumaron diabetes, problemas severos en la sangre y un diagnóstico aún más inquietante: síndrome de mielodisplasia, una mutación genética que afecta la producción normal de células sanguíneas y que puede derivar en complicaciones fatales. Como si fuera poco, un tumor de aproximadamente 5 centímetros apareció cerca de su corazón, oscureciendo aún más el panorama. Jorge ha hablado de su estado con una mezcla de humor negro y crudeza. Ha confesado que adelgazó tanto que a veces usa camisas de sus hijos. Entre risas forzadas recuerda cómo amigos ya fallecidos como Chabelo o Polo Polo le preguntaban en broma qué tenía y él respondía: «¿Tengo de qué?». Nadie imaginaba entonces la gravedad real de su situación. Las quimioterapias constantes han desgastado su cuerpo y su ánimo, pero no su voluntad. A pesar del dolor, sigue de pie enfrentando cada día con la dignidad de quien sabe que el tiempo es limitado. Su historia es la de un hombre que hizo reír a generaciones enteras, incluso cuando por dentro luchaba por respirar. Hoy Jorge Ortiz de Pinedo no actúa frente a un público, sino frente a la vida misma. Y aunque el telón podría cerrarse en cualquier momento, sigue resistiendo, sostenido por el cariño de quienes nunca han dejado de reír y llorar con él. Alberto Vázquez. Hubo una época en la que Alberto Vázquez encendía escenarios con solo abrir la boca. Ídolo del rock and roll en español, símbolo de una generación rebelde, su voz parecía inagotable. Pero el tiempo, los excesos y una vieja adicción fueron cobrando factura de la forma más cruel. Hoy su mayor batalla no es cantar, es respirar. Durante años el tabaco fue su compañero inseparable. Y como ocurre tantas veces, la consecuencia llegó tarde, silenciosa y devastadora. Alberto fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, un padecimiento irreversible que fue apagando poco a poco su capacidad pulmonar. Cada inhalación se volvió un esfuerzo. Cada día una prueba de resistencia. A este diagnóstico se sumaron graves problemas cardiovasculares que lo llevaron varias veces al quirófano. Cirugías delicadas, hospitalizaciones constantes y una fragilidad creciente que contrastaba brutalmente con la imagen del cantante fuerte y dominante que el público recordaba. El deterioro fue tan severo que los médicos le recomendaron abandonar ciudades de gran altitud, donde su respiración se volvía casi imposible. Vivir literalmente dependía del nivel del aire.
La situación se agravó aún más cuando tuvo que someterse a una cirugía en la pierna por complicaciones vasculares confirmadas por su propio hijo Arturo Vázquez. Cada intervención dejaba claro que el cuerpo ya no respondía como antes, que la lucha era diaria, que el margen de error se reducía. Hoy, Alberto Vázquez pasa gran parte del tiempo descansando bajo estricta supervisión médica. Come lo mejor que puede, se cuida, guarda fuerzas. Quienes lo rodean saben que cualquier recaída puede ser definitiva. Ya no hay giras, ni escenarios, ni reflectores. Solo queda el intento constante de mantenerse con vida un día más. Su historia no es solo la de un artista enfermo, sino la de una leyenda, enfrentando el precio de una vida intensa. Un hombre cuya voz marcó generaciones, y que ahora pelea en silencio contra un enemigo invisible, sostenido únicamente por el cariño del público que no lo olvida, que no lo olvida, que no lo olvida, que no lo olvida.